Buenas tardes, amigos e internautas de las redes sociales de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez y en ocasión de esta tarde para reflexionar un tema de mucha importancia que está en la agenda nacional. Hablamos de la temática migratoria. Para poder comprender y hacer un análisis a profundidad, hemos invitado a esta sala virtual a Mercedes Pérez. Ella es gerente de movilidad humana de la Comisión de Acción Social Menonita, ubicados en la ciudad de San Pedro Sula, trabajan con la temática migratoria desde hace muchos años, están viviendo estas historias a diario porque atienden a los migrantes todos los días. Mercedes, bienvenida a esta sala virtual, gracias por atender la invitación. Muy buenas tardes, licenciado Ronnie, y a todos los seguidores de Proceso Digital, igual al Departamento 19, que sabemos que hace una labor sumamente importante en temas de incidencia en torno a la defensa y promoción de los derechos humanos de los migrantes. Como bien lo dijo, pues les saludamos desde San Pedro Sula, de la Comisión de Acción Social Menonita, desde donde hacemos un trabajo fuerte, especialmente en 3 departamentos, que son los 3 departamentos más expulsores de población migrante. Hasta este momento, San Pedro Sula es la puerta de llegada para los migrantes retornados en nuestro país. Ahí se inician a atender y esta es la labor que ustedes hacen, escucharles, atenderles. Entonces queremos conocer esta realidad de acuerdo a algunas páginas oficiales o estadísticas oficiales. Hasta el momento se habla que en estos primeros días del año van más de 3.000 hondureños deportados. Es así, usted lo confirma. Por otro lado, también la Cancillería de la República hoy justamente confirmó que solo hay 1.700 hondureños con pendientes de deportación en Estados Unidos. ¿Avalan ustedes esta cifra, Mercedes? Bueno, hay diferentes cifras, licenciado. Por un lado, se habla de 2.160 personas que ya han sido deportadas a Honduras en lo que va del año y alrededor de 200.000 personas en Estados Unidos que no tienen un estatus regular, que podrían y que están en riesgo de deportación, dadas las políticas implementadas por el presidente Donald Trump. Yo creo que el tema aquí no es tanto las estadísticas. Si bien es cierto, representan un indicador, pero el tema es el trato humano que deben recibir estas personas una vez que son deportadas. Hemos visto, por ejemplo, con mucha preocupación cómo se están deportando algunas personas, creo que fue el caso de Colombia, no recuerdo, donde van encadenados. Creo que nuestros compatriotas, nuestros hermanos no son criminales, están siendo tratados como criminales. Una política muy fuerte de parte del gobierno de los Estados Unidos, que desde su campaña fue una campaña de agenda permanente, y creemos que también el tema migratorio va a seguir siendo un tema de prioridad en estos 4 años de gobierno del presidente Trump. Hasta el momento se establece que el acuerdo entre Honduras y Estados Unidos habla de un máximo de 12 vuelos semanales y son vuelos comerciales. Esto lo decimos porque justamente se dio este impasse entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos cuando Estados Unidos empieza a mandar vuelos militares con deportados. Hasta este momento Honduras tiene un convenio con Estados Unidos de enviar 12 vuelos cada semana y hablamos de vuelos comerciales. En ese sentido, las autoridades, en este caso colombianas, hablaban del trato de los migrantes, justamente la reflexión que usted hace. Se cuestionaba que los migrantes venían encadenados, que venían y que esto no lo establecían los convenios que habían entre los países. Este convenio que hay entre nuestro país, Honduras, establece también que nuestros migrantes vengan de esa manera, encadenados, con esposas, con grilletes. Bueno, yo creo que una postura muy digna del presidente de Colombia, el al menos exigir que los
migrantes no sean tratados y encadenados de la manera que lo hizo. Creo que eso fue importante y eso deja una lección también para todos los gobiernos de la región en función de pedir, de exigir, de implorar ese trato digno para quienes están retornando a sus países de origen. Cabe destacar también, Ronald, que de las personas colombianas que fueron retornadas, ninguna, lo que yo pude ver, tenía un récord criminal. Lo que significa entonces que las redadas que se puedan seguir dando en los próximos días no va a importar si la persona tiene o no récord criminal. Lo que van a ver es si tiene un estatus migratorio, si no tienen un documento legal, los van a deportar de igual manera. Estamos frente a una crisis enorme. Esperemos que el gobierno y todos los gobiernos de la región se preparen para recibir esta cantidad de vuelos que tengo que mencionar, estos días, Ronald, se ha mantenido un promedio de 2 a 3 vuelos diarios. No hemos visto esa emergencia. No ¿Cuál es la quisiera. capacidad mayor de un vuelo que han recibido ustedes? Escuchábamos esta semana que llegó un vuelo con 130 migrantes, pero ¿cuál es la capacidad mayor que puede albergar uno de estos vuelos con hondureños deportados? Bueno, no conozco realmente cuál es la capacidad de esos vuelos porque nosotros damos asistencia cuando es necesario dentro de del aeropuerto. En este momento quiero aclarar que estamos solo dando asistencia en el centro Belén, donde llegan las unidades familiares, o sea, niños y niñas deportadas. Sin embargo, hemos sido testigos de lo que ha pasado en el aeropuerto en la Lima y ha sido fuerte la crisis y no solamente es la capacidad que tenga un avión, Ronald, de traer a esas personas, sino el daño psicológico con la que llegan nuestros hermanos y hermanas, especialmente los niños, que no solo es el tema de la deportación, sino lo que pasaron durante la ruta migratoria para llegar a Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay que hacer mucha reflexión, hay que hacer mucha incidencia para que ese respeto y ese trato digno y humano se pueda hacer y se pueda verificar, que las instancias y organizaciones de derechos humanos estemos presentes y podamos denunciar cuando hay estas violaciones constantes. Sí, justamente hablando de trato digno, el gobierno ha anunciado un plan migratorio que habrá que decir ha sido criticado porque de alguna manera los derechos humanos no están implícitos en el mismo. Otorgar un capital semilla a los migrantes y luego desentenderse de ellos, el plan no lo establece más que entregar un incentivo económico a los mismos. ¿Apoyan ustedes este plan, Mercedes? Yo creo que es importante la respuesta. El gobierno ante estas posibles crisis se ha preparado, han salido, la presidenta Xiomara Castro hoy dio un mensaje muy, muy bonito, realmente creo que está lleno de compromiso, al menos de intenciones. El plan que la presidenta y el gobierno pues ha publicado hoy contiene elementos clave de un abordaje que debe ser integral. Y se habla, por ejemplo, de dar asistencia humanitaria, atención psicológica, atender lo primordial en la llegada, porque eso sí es importante, Ronald. Tenemos que decirlo, la atención inmediata debe ser en el momento porque la gente viene con hambre, no traen ni siquiera un cepillo dental, no traen, miren, eso es tan necesario. Nosotros cuando hemos estado en el aeropuerto teníamos a veces alguna intervención con kit que no contenían nada de lo que la gente realmente quería. Un desodorante dignifica a esa persona. El que tengan acceso a agua o unas toallas húmedas, al menos para limpiarse después de estar semanas preso, eso es importante, en la atención psicológica básica. Y por otro lado, lo que mencionó la presidenta Xiomara Castro es que están disponiendo de un fondo para capital semilla para que las personas puedan decidir establecerse por ejemplo, poner un emprendimiento, vincularlo con sistemas alternativos de ahorro y crédito. Eso es importante en las cajas rurales. Nosotros estamos impulsando estas iniciativas y de verdad que sí responden de alguna manera a esas necesidades. Ahora,
hay un tema que se vuelve un reto muy importante, no solo para el gobierno, sino para la empresa privada, y es el empleo. En ese plan, la presidenta habla de empleos masivos. No sé hasta dónde van a poder cumplir esta promesa, porque sabemos que la mayoría de personas que se van del país es precisamente por la falta de oportunidades laborales. Entonces, habrá que revisar, yo creo que se va a tener que sentar los diferentes sectores, gobierno, empresa privada, trabajadores, sindicatos, diferentes sectores como la agricultura, el comercio, la construcción, para elaborar un plan de empleo que de verdad sea digno, porque sí hay empleo en Honduras, es lo que se ve, pero esos empleos no generan las condiciones para que la gente diga, bueno, con este dinero yo puedo hacer mi casa, puedo mandar a mi hijo a estudiar. Sabemos que es solo para subsistir. Para todos los que siguen la transmisión, platicamos esta tarde con Mercedes Pérez. Ella es gerente de movilidad humana de la Comisión de Acción Social Menonita que atiende a migrantes en la ciudad de San Pedro Sula. Hasta este momento, Mercedes, no podemos hablar de deportaciones masivas. Según su experiencia, ¿puede suceder esto? ¿En cuánto tiempo podríamos estar viendo esta amenaza concreta de parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Bueno, no hemos vivido, porque como le digo, se mantiene el flujo de deportaciones en comparación a años anteriores, ha bajado significativamente. Eso no quiere decir que no podamos ver una emergencia a partir de, digamos, de aquí a 15 días. ¿Por qué razón? Porque se comienza a ver ya los efectos, los impactos directos de la política antimigratoria que está implementando el presidente de Estados Unidos. Ya se habla, por ejemplo, de hacer redadas masivas. Hay mucha gente que ha abandonado los campos agrícolas, sus sitios de trabajo, mucha gente que según los reportes que tenemos, ni siquiera están saliendo de de sus apartamentos porque tienen miedo. Además, ya están implementando, por ejemplo, la exigencia de documentos de migratorios a niños y niñas, a los padres de niños que van a matricular. Están entrando a las iglesias para identificar personas supuestamente con récord criminal. Entonces, si esta situación va avanzando en Estados Unidos y tienen metas diarias de cuántas personas deben capturar, podríamos estar viéndonos en una situación compleja en los próximos días que se puede convertir. De hecho, ya desde este momento ya se decreta una emergencia. Desde que la presidenta anuncia un plan de asistencia, se está aceptando que ya es una emergencia nacional que hay que darle respuesta. Bajo este contexto que usted nos menciona, esta reflexión que nos hace, ¿pueden aumentar el número de vuelos? Nos comentaba que hasta ahora han llegado 3 en promedio por día. ¿Pueden aumentar este número de vuelos diarios? Por supuesto, si se comienza a hacer redadas masivas, vamos a tener quizá 5 o 4 vuelos diarios. Además, si se llegara a retomar el acuerdo de tercer país seguro con México, México podría estar deportando vía terrestre a miles de personas, como sucedió creo que el 2019, no, perdón, el 2020 creo que fue, tuvimos una crisis terrible en la frontera, precisamente en Omoa, donde venían por la noche cantidades de buses llenos de personas desde México, y eso es una complejidad mayor porque ya no solo, no solo la persona vía terrestre, sino vía aérea. Hablemos justamente de los horarios. Hasta ahorita estamos acostumbrados a ver vuelos durante el día, pero hablar de más vuelos implica extender los horarios de atención. Eso comprende una serie de logística también, no solo para ustedes que atienden a los migrantes, es decir, las instituciones de gobiernos ahora deberían activarse también en un horario nocturno para poder recibir esta cantidad de connacionales. Van a tener que prepararse, como bien lo dijo usted, con logística, suficiente personal, gente comprometida, gente que tenga esa capacidad y sobre todo la forma de tratar a las personas, porque
recordemos cómo viene la gente, mire, a veces reaccionan incluso de manera agresiva. Nosotros pudimos ver gente que reaccionaba, venían agresivos, pero es la misma condición en la que estaban. Nosotros recibimos personas con esquizofrenia, mujeres embarazadas, niñas, niños que vienen en un estado crítico de salud por las condiciones en las que han estado. Entonces, yo creo que sí se necesita mucho compromiso, se necesita mucha humanidad para atender a nuestros hermanos que se merecen esa atención digna, humana, que el hecho de que hayan estado presos en otro país, no los podemos ver mal. Tenemos que darles ese afecto y ese cariño que se merecen. Honduras cuenta con cierta experiencia en el tema de atención a los migrantes. Decimos con cierta experiencia porque va aprendiendo en el camino. Sin embargo, ya ha tenido la experiencia de algunas crisis, como el éxodo de menores en el 2014 o las caravanas migrantes en el 2018. Eso aumentó también la cantidad de hondureños deportados. ¿Cree usted que vamos a repetir ese número, esos días en los que miramos esa cantidad de hondureños deportados? ¿O estamos a la puerta de superar esas crisis que ya hemos vivido como país? Es probable que se pueda repetir esa crisis porque cuando deportaron de México, estamos hablando de hasta 15, 8, 12 vuelos, perdón, buses que venían desde México, más la atención que había que dar en el aeropuerto. Y eso generó un caos porque no se lograba atender a toda esa población. Muchos demandan, por ejemplo, de una noche de hospedaje porque no pueden regresar a sus lugares de origen. Le estoy hablando de gente que va, por ejemplo, al departamento de Colón, a la Mosquitia, la dificultad que hay para que alguien retorne a la Mosquitia, o gente del departamento del Empira, de Olancho. Es complicada, entonces se ponen en mayor vulnerabilidad cuando no tienen garantizado una noche de hospedaje, cuando no tienen el transporte, ese tipo de necesidades que son básicas que se deben cubrir al momento de la llegada. Hasta este momento hemos analizado toda esta crisis que se avecina y esta amenaza realizada por el presidente estadounidense, solo tomando en cuenta los vuelos o la cantidad de vuelos que podrían aumentar o cómo podrían llegar, si podrían llegar también en vuelos militares como ya se está haciendo en Colombia. Sin embargo, México ya está recibiendo migrantes de otras nacionalidades, eso incluye también migrantes hondureños que pueden ser deportados en primera instancia de Estados Unidos a México, migrantes hondureños hablamos, y después estos hondureños pueden ser retornados vía terrestre a nuestro país. Eso va a detonar también un aumento en la llegada de buses que hemos visto en el pasado, llegan casi en caravana desde México cuando hacen este tipo de deportaciones vía terrestre. Podríamos ver un aumento también en un aumento significativo en las deportaciones vía terrestre, Mercedes. Claro que sí, tenemos alrededor, creo que de 23.000 hondureños que quedaron varados en México a espera de la aprobación de su solicitud de asilo. Recuerde que el día que tomó posesión Donald Trump, de un plumazo se canceló este sistema de aplicación de CPV One, que allí no solo hay hondureños, hay una cantidad de personas de diferentes nacionalidades que de no retomarse esta aplicación, estas personas van a ser deportadas. Y nosotros tenemos la mayoría de personas que están en México, de hecho son hondureños, entre esas personas que están pidiendo asilo y probablemente van a ser deportados, retornados, como se quiera decir, y eso va a generar esa crisis. Por otro lado, ya se habla de probablemente de un acuerdo de tercer país seguro con El Salvador, que también podría hacer el papel el presidente de El Salvador de colaborar con Estados Unidos para recibir personas de otras nacionalidades y que desde ahí las personas puedan aplicar a un asilo, pero eso va a tardar demasiado tiempo y eso no creo que avance mucho. Eso, vuelvo y repito, vulnera más la situación de los derechos de las personas.
Sí, hablemos un poco de salud mental, Mercedes, porque hay una cierta incertidumbre que ya causa efectos, pero ustedes tienen este tratamiento no solo con los migrantes, sino con las familias de ellos. Eh, ¿Qué les dicen las familias de estos migrantes que van por ellos a recogerlos? Las familias también en la zona norte de nuestro país, que son gran cantidad de familias que tienen algún familiar que ha decidido emigrar por diferentes razones. ¿Qué les dicen las familias a ustedes? Miren, nosotros hemos recibido personas con diferentes afectaciones. Todos y todas vienen afectados. Primero, porque fracasaron en su intento por llegar, por resolver su situación. Segundo, porque muchos y muchas de ellas sufrieron algún tipo de abuso en el camino. Y hay que decir que vienen muchas jóvenes que son sobrevivientes de trata. Ese es un tema grave que sabemos que existe una red de trata internacional que lamentablemente es un tema para los gobiernos, es un reto tratarlo, pero nosotros estamos recibiendo personas que han sido afectadas en ese sentido, también niñas y niños que fueron abusados, que no precisamente han sido víctimas de trata, pero sí fueron abusados. Niñas que vienen en estado de embarazo, producto de una violación en el camino y eso implica dar una atención psicológica profunda. No solo es el hecho de recibirla, darle alimentación, sino la intervención que debe ser más permanente. Nosotros tenemos casos de pacientes que se les ha dado hasta 5 intervenciones e incluso remisiones a hospitales especializados como hospitales psiquiátricos. Hemos recibido personas que nos dicen, yo ya no quiero vivir, casi a punto de suicidarse. Podríamos decir que a través de estas intervenciones nosotros y otras organizaciones que trabajamos en el tema hemos salvado vidas de madres, de niños, de niñas, de hombres incluso que después de 20 años de vivir en Estados Unidos llegan al aeropuerto y miran hacia el horizonte y dicen, no sé qué hacer porque no tengo a nadie en este país, ya no tengo familia, no tengo inversión, no tengo nada. Y eso es doloroso, recibir gente en esas condiciones, Ronald. Finalmente, su llamado, porque respetamos también el tiempo que le hemos solicitado, su llamado, prácticamente hasta este momento no se cumplen las deportaciones masivas, pero esta realidad podría cambiar en cuestión de días según las previsiones que ustedes hacen y debemos estar preparados como país, ustedes como organización y todos como hondureños para recibir esta cantidad de connacionales que podrían llegar deportados no solamente de Estados Unidos, sino también vía México y posiblemente desde El Salvador, si se confirma esta negociación que se está teniendo hasta este momento. Su mensaje final, Mercedes. Bueno, mi mensaje es que nos sentemos los diferentes sectores, que haya consenso, que se puedan sumar esfuerzos, porque muchas veces estamos trabajando muy separados, digamos, o cada quien anda haciendo un poquito por acá y por allá. El gobierno debe sentar a los diferentes sectores para dar esa respuesta que es urgente y que ya ante la problemática que tenemos en Honduras y en toda la región, porque este no es un problema de de Honduras, sino de toda la región, para buscar soluciones sostenibles, soluciones duraderas, apuntarle a las causas estructurales para que nuestros compatriotas no tengan que verse obligados a salir nuevamente, porque de venir estas personas y no encontrar respuesta, van a retomar la ruta migratoria y van a poner en riesgo sus vidas, porque aunque Estados Unidos, Ronald, esté hablando que estamos acordonando la frontera, que vamos a militarizar, que el tercer país seguro, que todo lo que quiera, la gente siempre está saliendo, la gente está buscando salir, se ve obligada mientras haya ausencia de oportunidades, el tema de seguridad.
que yo sé que, si bien es cierto, se ha invertido mucho, pero falta allí mucho por hacer. El tema de empleo, el tema de acceso a crédito para quienes no son elegibles en la banca, también hay que revisarlo. El otro tema importante es el de las remesas. Creo que es un factor de desarrollo en la región, en Honduras, que se puede aprovechar muy bien si hay coinversión. Y por último, también creo que es importante el empoderamiento de los gobiernos locales para que se puedan involucrar en cuanto a las inversiones y que el gobierno también les asigne recursos para darle respuesta a esta situación. Mercedes, gracias por atender esta invitación y gracias por toda la labor que hacen en favor de nuestros hermanos connacionales que llegan retornados a la ciudad de San Pedro Sula. Nos acompañó esta tarde Mercedes Pérez. Ella es gerente de movilidad humana de la Comisión de Acción Social Menonita desde la ciudad de San Pedro Sula. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Estas y otras entrevistas totalmente disponibles en nuestra plataforma. Le extendemos la invitación a que se mantenga totalmente informado del acontecer nacional e internacional a través del www.proceso.hn y, por supuesto, de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz tarde.